Bien, segunda parte del video. ¿Qué pasa ahora con los óxidos ácidos? Que también pueden reaccionar con agua. Van a formar compuestos opuestos, totalmente distintos a los hidróxidos, que son los ácidos. ¿Sí? Los ácidos, en este caso, van a ser oxácidos, porque van a tener oxígeno, la presencia de oxígeno en su molécula, ya que vienen de un óxido. En este caso yo les puse de ejemplo el óxido carbónico. El óxido carbónico, también llamado óxido de carbono 4 o dióxido de carbono, puede reaccionar con el agua y en este caso, al chocar sus moléculas, se van a formar una molécula más grande. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer para encontrar la molécula, la fórmula molecular, es sumar los átomos del agua con los átomos del óxido. Por lo tanto, nos va a quedar hidrógenos, vemos que hay 2, y vamos a escribir hidrógeno 2. Carbono, vemos que hay 1, vamos a escribir carbono 1. Y oxígeno, vemos que acá hay 2 más 1. 2 más 1 es 3, entonces oxígenos va a haber 3. Como acá se llamaba óxido carbónico, este se va a llamar ácido carbónico. Solamente para los ácidos y los hidróxidos vamos a usar la nomenclatura tradicional. ¿Sí? En este caso, ¿sí? Les doy otro ejemplo. Óxido nítrico, también llamado óxido de nitrógeno 5, se nota bien ahí 5, o pentóxido de dinitrógeno, va a reaccionar con el agua y entonces va a formar un oxácido. Vamos a sumar 2 hidrógenos del agua, 2 nitrógenos del óxido, 5 oxígenos del óxido más 1 oxígeno del agua. 5 más 1, 6. Esa molécula hecha con esta regla práctica no va a quedar así, sino que como los 3 elementos poseen número par, lo vamos a dividir en 2. 1, 1 y 3. 2 dividido 2 es 1, 2 dividido 2 es 1 y 6 dividido 2 es 3. Por lo tanto, la fórmula nos va a quedar HNO3. Y ese se va a llamar, acá se llamaba óxido nítrico, se va a llamar ácido nítrico. Va a tener la misma terminación. Va a cambiar la palabra óxido por la palabra ácido. Yo, si estuviéramos en la escuela, en el pizarrón, esto se los borro y se los suplanto por esto. Pero como acá estamos escribiendo, hago la simplificación y lo escribí en limpio abajo. Ácido nítrico. ¿Sí? ¿Por qué se llama nítrico? Porque viene del óxido nítrico, óxido del nitrógeno con la mayor valencia. Y otro ejemplito más, que es el óxido hipocloroso. ¿Por qué se llama hipocloroso? Porque el cloro está actuando con valencia 1 y el cloro tiene 1, 3, 5 y 7. Entonces acá también usamos hipo, los prefijos o per para el más grande. Cuando reacciona con agua, esa molécula que se va a formar la voy a obtener de sumar 2 hidrógenos del agua, 2 cloros del óxido y 1 más 1, 2 oxígenos
en total. Entonces tengo 2, 2 y 2, todo par. Voy a dividir por 2 y me va a quedar 1. Entonces me va a quedar la fórmula con un hidrógeno, un cloro y un oxígeno. Y como era el óxido hipocloroso, este va a ser el ácido hipocloroso. Entonces, ¿de qué depende que se forme un ácido o que se forme un hidróxido? Va a depender que si estamos hablando de un óxido ácido con no metal, da origen a los oxácidos, y que los óxidos básicos, que son los óxidos del metal, dan origen a los hidróxidos. En los oxácidos siempre escribimos primero el hidrógeno, ¿sí? Siempre escribimos primero el hidrógeno. Queda el no metal al medio de la molécula, de la fórmula, y por último el oxígeno. Ese es el orden correcto para escribir la molécula. Hidrógeno, no metal y oxígeno. Bien, estas reacciones también tenemos que balancearlas. No son la excepción al momento de balancear. Toda reacción química se debe balancear. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer, como hacíamos en tercer año, es contar. Contamos. ¿Cuántos sodios hay acá? 2. Y acá, 1 solo. Entonces voy a poner un 2 para que haya 2 sodios en los reactivos y 2 sodios en el producto. ¿Cuántos hidrógenos hay acá? 2. Y si ponemos este 2 y todo esto está 2 veces, hay 2 hidrógenos, así que está balanceado el hidrógeno. 1, 2 oxígenos. Como este 2 afecta a todo, aquí también hay 2 oxígenos. Por lo tanto, esta ecuación simplemente con ese 2 ya estaría balanceada. Una molécula de óxido de sodio reacciona con una molécula de agua para formar 2 moléculas de hidróxido de sodio. Vamos con la otra. Tenemos un hierro y tenemos un hierro, la misma cantidad. Tenemos 2 hidrógenos y tenemos 2 hidrógenos. Este 2 afecta a todo, quiere decir que esto está 2 veces, entonces hay 2. Están igual. 1 más 1, 2 oxígenos, y aquí tenemos 2 oxígenos. Por lo tanto, esta ecuación ya está balanceada. Una molécula de óxido ferroso reacciona con una molécula de agua para formar una molécula de hidróxido ferroso. Con los oxácidos pasa lo mismo. Vamos a contar. En este caso, todo lo que estaba acá lo puse ahí y no simplifique, así que 2 hidrógenos, 2 hidrógenos, un carbono, 2 y 1, 3 oxígenos, está balanceada. Una molécula de óxido carbónico reacciona con una molécula de agua para formar una molécula de ácido carbónico. En este caso, habíamos contado todo lo que había acá y lo escribimos acá, así que estaba también la misma cantidad. Pero luego dividimos 2, porque nos quedaron entonces, al estar todo esto y dividirlo en 2, nos han quedado 2 moléculas de ácido. Poniendo ese 2, diciendo que hay 2 de estas moléculas, tenemos la misma cantidad que acá. Podemos contarlo. Y luego decir, por lo tanto, que una molécula de óxido nítrico reacciona con una molécula de agua para formar 2 moléculas de ácido nítrico. Y en el último ejemplo hacemos lo mismo. Teníamos 2 hidrógenos, 2 cloros, 2 oxígenos y los pusimos, así que estaba todo igual. Pero luego dividimos en 2. Por lo tanto, se nos formaron 2 moléculas
del ácido hipocloroso. Y ahí queda balanceada. Si contamos, va a haber la misma cantidad. Entonces, una molécula de óxido hipocloroso reacciona con una molécula de agua para formar 2 moléculas del ácido hipocloroso. En los ácidos es mucho más fácil porque vendría a ser que cuando se forma y no tenemos que simplificar, ya nos queda balanceado. En cambio, cuando se forma y simplificamos por 2, vamos a tener que agregar un 2 para balancear, porque se nos van a estar formando 2 moléculas. ¿Sí? Recordemos que esos numeritos de balancear se llaman coeficientes estequiométricos. Bien, esta es la explicación teórica, que es muy simple y en realidad es muy mecánica, se hace siempre igual, para formar hidróxidos y oxácidos. Yo les voy a dejar estos 2 videitos. En realidad les quería filmar uno, pero bueno, se me cortó y no tengo mucha idea de edición. Pero así de paso también los pueden mirar detenidamente cada uno y hacer los ejercicios, siguiendo estos pasos. Miren los videitos cuantas veces les sea necesario. Igualmente les voy a pasar una foto de estas hojitas para que también les sirvan de apoyo para poder hacer los ejercicios. Y después puedan preguntarme las dudas. Así que muchos saludos, un cariño grande, cuídense mucho y nos vemos pronto.